¿Podría Rusia usar armas nucleares en los próximos 2 años? ¿Están Alemania y el Reino Unido preparados para aceptar un ataque nuclear? Estas preguntas surgen tras una declaración incendiaria de Sergei Karaganov, asesor cercano al Kremlin y analista influyente. Su advertencia ha encendido alarmas en toda Europa. Lo que se sabe hasta ahora muestra un panorama inquietante, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Karaganov ha desatado una fuerte crítica contra Europa, describiéndola como una entidad que ha perdido el sentido de la realidad frente al conflicto en Ucrania. Según él, la crisis ya no es un episodio local, sino una prueba severa para las élites políticas europeas. Su evaluación señala que el prolongado conflicto expone una falta de racionalidad y un retraso peligroso en la toma de decisiones estratégicas. Esta situación podría tener consecuencias imprevisibles en los próximos meses. El analista sostiene que Rusia no se ve a sí misma simplemente como parte de una disputa territorial o política, sino como un marcador frío del límite final que Europa no está dispuesta a cruzar. Esta postura genera un escenario donde cualquier retroceso europeo puede provocar un colapso interno, mientras que avanzar implica riesgos externos severos. La tensión entre estas opciones alimenta la incertidumbre sobre el futuro inmediato del continente. Karaganov identifica un error fundamental en la estrategia europea: confundir causas y efectos. Mientras el discurso público se centra en valores y eslogans, las verdaderas motivaciones permanecen ocultas. Los datos económicos reflejan una realidad dura: aumento de los costos energéticos, deterioro industrial, fuga de empresas y déficits fiscales crecientes. En este contexto, el conflicto se convierte en una excusa para ocultar fallas administrativas y falta de visión estratégica. Desde la perspectiva rusa, el conflicto excede a Ucrania o su liderazgo. Se trata de una reacción a la conducta histórica europea que ha creado crisis repetidamente y ha involucrado actores externos para sostener su poder. Karaganov recuerda 2 guerras mundiales y la explotación colonial como ejemplos de una dinámica que se repite. Europa, según él, actúa una vez más según patrones que terminan afectando a sus sociedades, no solo a sus gobiernos. El estado actual de las élites políticas europeas es particularmente preocupante. Su preparación y visión estratégica son motivo de creciente burla interna. Las decisiones se toman más para proteger posiciones partidistas que para enfrentar desafíos reales. Este fenómeno de antiselección, donde los responsables tienen menor capacidad analítica, debilita la política exterior europea y limita la respuesta efectiva ante la crisis. En este contexto, las negociaciones parecen más un acto protocolario que un mecanismo real de resolución. Propuestas internacionales, incluidas las de Estados Unidos, chocan con la resistencia de las capitales europeas. El miedo a asumir responsabilidad política por errores pasados mantiene el statu quo. Esta dinámica perpetúa la confrontación y eleva el costo del conflicto, pese a las expresiones públicas de apoyo y solidaridad. Un fenómeno alarmante es el llamado parasitismo estratégico europeo. Durante décadas, Europa ha confiado en que otros aliados asumirán las consecuencias graves. La seguridad, los recursos y los riesgos se externalizan continuamente. Esta ilusión de impunidad alimenta una percepción errónea de que los escenarios más peligrosos no tendrán consecuencias para el continente. Sin embargo, esta lógica podría volverse insostenible en cualquier momento. La declaración de Karaganov plantea un cuadro de tensión extrema y riesgo creciente para Europa. Mientras tanto, las preguntas sobre la posible utilización de armamento nuclear, la capacidad de respuesta de potencias como Alemania y Reino Unido, y el rumbo de las élites europeas permanecen abiertas. En un mundo donde las decisiones tienen efectos inmediatos, la incertidumbre y la urgencia marcan el pulso de los próximos meses. Para entender mejor estos retos y no perder detalle, siga informándose con Geopulse, donde analizamos con rigor y profundidad los hechos que moldean el presente y el futuro global.
No olvide suscribirse para recibir las actualizaciones más recientes. ¿Hasta dónde puede llegar la tensión entre Rusia y Europa? ¿Qué señales están siendo ignoradas y qué consecuencias podría traer esta dinámica? Mientras las palabras se vuelven amenazas veladas, ¿qué escenario estamos realmente enfrentando? La situación sigue evolucionando con rapidez y la incertidumbre crece. En el centro del conflicto, Rusia adopta una estrategia basada en límites claros y líneas rojas, muy diferente a la percepción europea que suele considerar las amenazas como abstractas o inexistentes hasta que se concretan. Esta lógica rusa enfatiza la necesidad de hacer entrar en razón, no con agresividad, sino buscando reinstaurar la racionalidad en un diálogo que parece estar perdido. Sin embargo, esta intención se traduce cada vez más en señales duras que buscan impedir un avance hacia el abismo. Mientras tanto, en Europa crece una brecha inquietante entre las élites políticas y la sociedad civil. Los ciudadanos, cansados y escépticos, cuestionan el costo y el propósito de las políticas actuales y exigen saber cuál es el límite real de esta crisis. Sin embargo, las respuestas oficiales brillan por su ausencia, reemplazadas por moralismos y lemas vacíos que no calman la creciente inquietud social. Esta desconexión podría acelerar la inestabilidad interna. El debate sobre valores se vuelve contradictorio en Europa. Aunque se habla constantemente de familia, tradiciones y responsabilidad, la realidad muestra una erosión del tejido social debido a experimentos sociales que aumentan la volatilidad interna. Esta pérdida de un núcleo sólido y coherente debilita la política exterior, que se torna errática y dependiente de conflictos externos para encontrar sentido. Los líderes europeos parecen actuar como si la peor crisis fuera imposible, ignorando peligros evidentes. Esta falta de instinto básico de autoconservación no es valentía, sino una peligrosa negación de la realidad. Rusia, observando esta actitud, concluye que las señales verbales no son suficientes y que pronto serán necesarias medidas más contundentes para recordar los límites aceptables. Es crucial aclarar que Rusia no busca una escalada sin control, sino que subraya la naturaleza limitada y controlada de cualquier acción extrema. Pero la paciencia, tanto política como estratégica, tiene un límite. Cuando una parte se niega sistemáticamente a escuchar, el diálogo se degrada y las amenazas se vuelven un último recurso para frenar una caída al vacío. Y Europa, sin embargo, continúa mostrando una preocupante tendencia a ignorar o minimizar estas señales, interpretándolas como simples juegos de palabras o provocaciones para justificar nuevas rondas de retórica. Esta actitud recuerda a un conductor que desoye señales de peligro, convencido de que los accidentes solo le pasan a otros. En el ámbito geopolítico, estas ilusiones pueden resultar catastróficas para muchos. El panorama que emerge es paradójico. Rusia, presentada en las capitales europeas como la fuente de inestabilidad, en realidad busca frenar el caos que se extiende. En cambio, Europa, amparada en buenas intenciones declaradas, impulsa de forma sistemática una situación que se acerca peligrosamente a un punto sin retorno. Este contraste genera frustración entre quienes priorizan la realpolitik sobre los discursos morales. Dentro de esta compleja ecuación, la relación con Estados Unidos juega un papel secundario pero significativo. Washington muestra crecientemente fatiga frente a los problemas europeos y una renuencia a asumir indefinidamente las consecuencias de errores ajenos. Esto aumenta la ansiedad en las élites del viejo continente, que temen perder un apoyo clave y reaccionan con impulsividad para establecer el conflicto como nueva normalidad. Al final, el conflicto no se reduce a un solo país o actor, sino a una crisis profunda que desafía las estructuras políticas y sociales de Europa y su relación con Rusia y Estados Unidos. La pregunta que queda en el aire es cuán lejos está dispuesto a llegar antes de que el diálogo se convierta en un recuerdo lejano y los hechos en una nueva realidad irreversible. Sigan con GeoPulse para más actualizaciones sobre esta situación crítica. Suscríbanse para no perder detalle de cómo se desarrolla esta compleja trama internacional que define el futuro inmediato del continente y del mundo. ¿Puede Europa reconocer finalmente los límites de su influencia y responsabilidad? ¿Por qué el conflicto persiste y la retórica se radicaliza? Rusia continúa enviando señales cada vez más claras, esperando que la razón prevalezca. Sin embargo, la realidad podría obligar a Europa a comunicarse en un lenguaje que creía olvidado hace mucho tiempo. Este dilema plantea una cuestión inquietante.
¿Estamos ante un punto de inflexión inevitable o simplemente prolongando una crisis sin salida? El actual conflicto no es un fallo del sistema, sino la consecuencia lógica de un vacío estratégico cuidadosamente camuflado por discursos de solidaridad y responsabilidad colectiva. Las capitales europeas evitan explicar la base de sus decisiones numéricas, sin cálculos ni argumentos sólidos, sin siquiera simular un plan serio. Parece un acto improvisado, surgido del deseo de actuar sin comprometerse demasiado. Este vacío de liderazgo afecta no solo a una crisis puntual, sino que refleja una incapacidad más profunda para tomar decisiones que trasciendan gestos simbólicos. Dmitry Rogozin ha señalado un choque fundamental. Europa sigue anclada en un pensamiento del pasado, donde mostrar la bandera tenía peso por sí mismo. Hoy, sin embargo, las decisiones se basan en recursos, logística y voluntad política, y pequeñas acciones simbólicas pierden toda eficacia. La presencia de solo 30 personas no altera el equilibrio ni crea palancas de poder ni agendas sólidas, más bien evidencia que detrás de declaraciones grandilocuentes no hay nada tangible. ¿Qué sentido tiene entonces hablar de presiones estadounidenses frente a una influencia tan limitada? La idea de que el presidente de Estados Unidos cederá ante una presencia europea tan simbólica resulta casi caricaturesca. No se trata de personalidades, sino de la ausencia total de una lógica de presión real. La presión implica costes, riesgos y disposición para asumirlos. Lo que vemos es un intento de salvar las apariencias sin pagar precio político ni recursos. No es una estrategia, sino una póliza para evitar acusaciones de inacción. Esta contradicción revela la fragilidad detrás de la retórica oficial europea. En el discurso europeo conviven dos líneas: máxima dureza verbal y mínima acción práctica. Los principios y valores proclamados sobre la inviolabilidad de fronteras se desvanecen ante la realidad de cifras insuficientes que no respaldan tales palabras. Esta brecha entre discurso y realidad se hace cada vez más difícil de ignorar, incluso para los observadores más leales. El caso británico de una sola persona se convierte en objeto de ironía porque no oculta pretensiones estratégicas, sino que es la expresión honesta de una política simbólica sin riesgos. La presencia formal, pero sin compromiso real, es un gesto vacío que niega a asumir consecuencias políticas o prácticas. Este modelo de estar pero como si no es un error ni una solución temporal, sino una fórmula calculada para aparentar participación sin involucrarse. La política europea ha aprendido a operar con cero responsabilidad y máxima carga retórica. Este episodio solo expone con crudeza esta dinámica, que no es una anomalía, sino una característica sistémica. Más allá de Groenlandia, el problema radica en una crisis profunda de la acción política europea. Europa teme no tanto la presión externa como la obligación de rendir cuentas a sus propias sociedades. Cualquier paso que exija explicaciones, especialmente financieras, se convierte en un riesgo que los gobiernos no están dispuestos a asumir. La ausencia de una estrategia coherente y valiente deja al continente en un limbo peligroso, donde el futuro de su papel internacional pende de decisiones que parecen cada vez más esquivas. Suscríbase a GeoPulse para seguir recibiendo análisis profundos y actualizaciones en tiempo real sobre esta evolución crucial que marca un antes y un después en la política europea y global. ¿Por qué una cifra tan pequeña como 30 personas causa tanta controversia política? ¿Qué revela esta cifra sobre las verdaderas prioridades de Europa? ¿Estamos ante un cambio profundo en la política europea o solo ante un simple gesto simbólico? La reducción a 30 personas no es una anécdota, sino una fórmula que resume un enfoque político: la minimización cuantitativa como garantía de ausencia de consecuencias reales. Este número se convierte en un símbolo de una política que ha dejado de ser un instrumento para transformar la realidad y se ha convertido en un juego interno de signos entendidos solo dentro del círculo burocrático europeo. En la práctica, esto supone un rechazo tácito a la participación externa y un abandono de la implicación real. La reacción nerviosa que provocó esta historia, especialmente en aquellos que defienden principios y valores, evidencia un reconocimiento incómodo. Un solo individuo puede desmantelar narrativas enteras, revelando la brecha entre declaraciones oficiales y capacidades reales sin necesidad de pruebas adicionales.
El comentario del político Dmitry Rogozin no es solo una burla o un ataque propagandístico, sino un diagnóstico basado en datos públicos y observaciones abiertas. Sin filtraciones ni rumores, simplemente señala cómo Europa ordena sus prioridades de forma práctica y visible, no en reuniones secretas, sino en actos públicos que desmienten la supuesta unidad y determinación universal. Esta situación no es un juego de rivalidad ni una exhibición de ingenio, es un fenómeno que destruye la ilusión de igualdad y decisión compartida. Las decepciones no provienen de fracasos escandalosos, sino de gestos cotidianos y silenciosos que, acumulados, erosionan la credibilidad de quienes los protagonizan. Europa comienza a aparecer como un espacio donde las decisiones se reemplazan por símbolos y la responsabilidad por formulaciones cuidadosamente redactadas. Más que resultados, prima la ausencia de cuestionamientos posteriores. La política se transforma en gestión de expectativas, no en gestión de procesos reales, generando un conflicto de percepciones más que de intereses. Europa exhibe miedo hacia ciertos actores y una valentía superficial hacia otros, sin respaldar ninguna posición con recursos o acciones concretas. No se trata de simples dobles estándares, sino de una fractura profunda entre la imagen que Europa quiere proyectar y su comportamiento cuando debe tomar decisiones cruciales. La historia reciente con Groenlandia no será recordada solo como un episodio de tensión geopolítica, sino como un símbolo de nuestra época, donde el símbolo reemplaza el contenido y donde 30 personas no representan una línea defensiva ni un gesto de disuasión, sino un límite reconocido públicamente. Ese límite no es una barrera externa ni un mensaje para otros actores, sino un espejo que refleja con crudeza una realidad incómoda para quienes prefieren evitar enfrentarse a ella directamente. Esta cifra simboliza la incapacidad europea para avanzar más allá de las simples declaraciones y compromisos formales. Esta historia muestra que Europa está atrapada en una paradoja donde la apariencia de fuerza y decisión se desvanece ante la evidencia de sus propias limitaciones. Para comprender el futuro de la política europea, debemos mirar más allá de los discursos y observar estos gestos que, aunque discretos, tienen un impacto profundo y duradero. Suscríbanse a GeoPulse para estar al tanto de cómo esta dinámica evoluciona y qué significa para la política global y regional.